Becerra, Diego Origami, conocido en redes sociales también. Él nos acompaña desde Colombia, así que lo vamos a dejar ahora a él, que estoy segura que nos va a compartir mucho de su conocimiento. Bueno, veo por ahí a caras conocidas, veo por ahí a Lupe desde México. Hola, cuate. Bueno, pues para quienes no me conocen, pues mi nombre es Diego Becerra y pues todo el mundo me conoce como Diego Origami. Practico origami desde hace 19 años, si mal no estoy. Y pues desde siempre pues la gente me ha conocido y me he caracterizado pues hacer figuras como complejas, como insectos, dragones y demás. Pero en los últimos años, digamos en los últimos 10 años, 8 años, me he dedicado a hacer un estudio a fondo de toda la matemática que hay detrás del origami, con el único objetivo de mejorar mis diseños. Y en realidad encontré algo mucho más interesante y es cómo utilizar el origami para enseñar matemáticas. Cómo utilizar el origami para enseñar, por ejemplo, geometría. Y yo acabé de terminar una maestría en la cual yo utilizo el origami como herramienta para enseñar la geometría. Entonces, hoy quiero enseñarles una figura muy sencilla, son figuras sencillas. Si nos alcanza el tiempo, perfecto, continuamos, hacemos más figuras. Pero es precisamente con esto. Lo que yo quiero buscar hoy es enseñar unas figuras de origami, quitando ese lenguaje de origami como tal, sin quitarle ni restarle la importancia al origami, pero sumándole un lenguaje geométrico, un lenguaje matemático que nos sirva a nosotros para desarrollar y encontrar en el origami una herramienta más para nuestros procesos de educación. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Listo. Ya estamos viendo pantalla por aquí. Yo sé que de pronto muchos no tienen activado el audio, pero sí tienen activado algo que me gusta a mí ver mucho, las reacciones. Entonces, la mejor forma cuando yo pregunte, bueno, listos, entonces quiero ver reacciones, que vamos bien, que, que les gustó. Y si en medio de la clase digo alguna broma, pues se pueden reír, por eso no pasa nada. Es como la mejor forma de que podamos interactuar. Entonces, bueno, vamos a estar todos listos acá. Entonces, yo voy a utilizar 6 hojas y vamos a empezar a hacer unas cosas muy, muy interesantes. Y es, primero, vamos a tomar una hoja y voy a hacer una base puerta, no como la sabemos hacer. Ojo, todavía no vayamos a hablar por la mitad. Yo andaba convencido de que la base puerta tenía que siempre doblar a la mitad para que quedara derecha, para que quedara bien hecha. Hasta hace unos 11 años aproximadamente, estaba yo en un evento de origami con Tomoko Fuse. Ella decía, hay que doblar cualquier medida. Y yo aún no lo creía y yo trataba de doblar la mitad. Hasta que ella se acercó y dijo, no, mire, cualquier medida es válida. Y de ahí empezó como un interés un poco más profundo y eso es lo que vamos a hacer. Voy a hablar aquí como si yo fuese a hacer una base puerta, pero no importa la medida que yo doble. Ustedes pueden tomar cualquier medida, cualquiera. Doblamos acá. Entonces, vamos a hablar, importante que la línea que nosotros doblemos sea paralela y como estamos haciendo una base puerta, la idea de la base puerta es que ambos lados coincidan. Entonces, este otro lado de acá lo voy a hacer coincidir con este borde de acá. Entonces, doblo acá y marco bien. Voy a hacer un acercamiento para que observen que ambas medidas son diferentes y observamos esta es más grande y esta está un poco más pequeña, pero no importa. Al final, todo va a ser igual. Aquí es donde uno empieza a encontrar como así, si yo tomo y cojo otro papel.
y hago exactamente lo mismo, pero voy a hacer la versión exagerada y voy a doblar solo un pedacito. Fijémonos que estoy doblando, mire, un pedazo muy pequeño. Doblo, marco bien y ahora voy a doblar el otro hasta donde se encuentre. Ambas medidas son diferentes, tanto arriba como en el de abajo. Son muy, muy, muy diferentes, pero al final la longitud es la misma, la pieza que me queda. Entonces, de ahí para allá es un ejercicio bastante interesante, por ejemplo, en clases, eh, empezar a plantearle a los estudiantes el por qué, si las medidas son diferentes, las áreas que se generan al final son las mismas. Entonces ahí nosotros podemos empezar a plantear ejercicios en el de solamente áreas, de geometría, podemos cambiar el ejercicio por completo y podemos dibujarles un cuadrado y si esto vale 1, yo voy a doblar una medida cualquiera acá, X. Y puedo empezar a plantear una cantidad de ecuaciones algebraicas para poder encontrar estas medidas. Entonces son figuras que nosotros podemos utilizar dentro de nuestras herramientas o nuestras clases de matemáticas. Yo sé que aquí hay muchos profesores para hacer de la matemática algo más divertido y no solamente el producto notable que nosotros estamos acostumbrados a hacer o el área que es base por altura, sino que ellos empiecen a jugar con el papel, a relacionar con el papel los diferentes conocimientos y ellos encuentren esta diversión y en realidad se den cuenta que la matemática no es ese monstruo que nos han pintado por allá, que es algo súper complejo, sino la matemática es algo muy divertido. Entonces yo he encontrado es esto, he encontrado es cómo utilizar piezas tan sencillas de origami, desarrollar cualquier cantidad de matemática en cada una de ellas. Listo. Ya he hablado mucho y bueno, creo que todos vamos acá, entonces vamos a hacer muy sencillo. Voy a devolverme. Entonces, una medida cualquiera, lo importante es seguir el patrón de una base puerta, que ambas coincidan acá, y voy a hacer lo mismo, aquí abajo. Tomo una medida cualquiera, la llevo hacia arriba, marco, tomo una medida cualquiera aquí arriba, la llevo hacia abajo, marco, y obtengo un cuadrado. Esto es un cuadrado, el lado es exactamente la mitad de la pieza original y el área es la cuarta parte. Entonces voy a hacer lo mismo 6 veces, recordando que todas las medidas pueden ser diferentes. No necesariamente todas las medidas deben ser iguales. Entonces voy haciendo esto. Los colores, los que ustedes quieran. Si alguien va un poco perdido o se ha perdido en alguna instrucción, entonces puede reaccionar como con una carita de boca abierta, así como de sorprendido la que acabé de enviar, para saber que alguien va atrás y debo repetir algún paso. ¿Hasta aquí todos van bien? Listo. Mira tan bonito que se ve esa pantalla llena de reacciones y saber que muchas personas están siguiendo acá. Bueno, veo por aquí también conectado a un gran origamista, David Medina, he hablado bastante con él, de Perú.
Listo. Recortemos colores diferentes. Todas las medidas pueden ser diferentes. No hay necesidad de que todas sean iguales. Y esto es lo interesante de este modelo, sobre todo si uno le está enseñando con niños o con jóvenes que apenas estén dando sus primeros pinos o sus primeros pasos en origami. Muchas veces no son tan precisos. Entonces, cualquier doblez que ellos hagan va a estar bien, va a quedar bien. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de esta figura, sobre todo para enseñar. Y, y toda la matemática que uno puede desarrollar en ella. Bueno, Lizzy me confirma, ¿tengo una hora completa o más tiempo? Tenemos hasta las 12 Guatemala, creo que una Colombia. Perfecto, una hora. Entonces, nos va a rendir mucho, vamos a alcanzar a hacer no solamente esta figura, sino otra más. En medio de un ejercicio, a mí esa figura se me ocurrió de la nada y yo dije, es completamente imposible que yo me haya inventado esta figura tan sencilla. Yo creo que ya muchas otras personas debieron haber pasado por esta figura en el que todas las medidas son diferentes y efectivamente alguien me dijo que esta figura la vio por ahí en un libro de Paul Jackson, la vieron por allá en otras publicaciones. Entonces, no sabría de quién es la figura. Lo único que yo puedo asegurarles es que un día yo estaba hablando y ¡pum!, se me ocurrió. Pero es algo muy, muy sencillo. Bueno, ya tenemos 6 piezas. Sí, por ahí alguien me dijo que era el cubo de Paul Jackson. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer es un cubo. Este cubo que está acá. eh, yo generalmente cuando le enseño a niños en colegios, eh, los enseño utilizando colores primarios y colores secundarios y empiezo armándolo utilizando pues colores primarios para dar cada uno de los ejes y también para aprender un poquitico de teoría del color. Les digo yo, bueno, ¿qué color da de amarillo con azul? Entonces ahí ponemos un verde. ¿Qué color da el amarillo, el azul con el rojo? Entonces aquí ponemos un morado. ¿Qué color da el amarillo con el rojo? Entonces aquí ponemos un color naranja. Entonces sirve para muchas cosas este tipo de figuras. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Eh, este evento lo realizamos, creo que esta es la segunda parte. El año pasado también estuve presente y agradezco por la invitación nuevamente. Y la de hace un año fue 6 imposible. Quiere decir que modulares, me gusta hacer modulares de 6 piezas. Esto no es tan 6 imposible, esto es muy sencillo. Y es, en origami siempre tenemos un módulo y el módulo consta, por, yo lo digo, de 3 partes. Una que va a ser el cuerpo, es decir, lo que se va a ver de la figura. 2 partecitas adicionales, que son como las aletas, y, y otra parte, que los bolsillos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, aunque en este caso el bolsillo no está en un bolsillo como tal, sino aquí donde no hay nada, ahí es donde va a ir la aleta. Y la aleta simplemente la ponemos así. No tenemos que complicarnos mucho la vida, la ponemos acá y ya. No tiene ningún agarre, nada, simplemente la ponemos ahí y empezamos con las 3 dimensiones para empezar a armar la figura. Y a medida que nosotros vayamos armando la figura, ella va a empezar a tomar estabilidad en el modelo. Decidí hacerlo aquí solamente de 3 colores
ya les explico el por qué. Y un color verde, y por ejemplo otro verde estampado. Estaba yo dando una clase de física en el colegio y estaba enseñando pues descomposición de vectores. Entonces muchos, sobre todo cuando trabajamos en el espacio, no logran entender o confunden las componentes positivas o las componentes negativas. De pronto aquí sea algo que, que algunos no conozcan, pero de pronto a alguien le pueda servir. Entonces, por eso yo trabajaba con dos colores iguales y uno estampado y el otro no. Yo les decía que los positivos eran hacia un lado, entonces están todos los ejes positivos y siempre donde encontráramos el color contrario iba a ser el color negativo. Entonces yo trato siempre de utilizar estas herramientas de origami para, para acercarnos un poco más a ellos, al estudio, a estas relaciones espaciales y demás. Entonces, hasta aquí creo que tenemos algo bastante sencillo, ¿cierto? ¿Sí lo logramos hacer? Bueno, por ahí veo una risa, entonces por ahí veo a alguien que no ha logrado hacer, entonces lo descubrí por la reacción de sorpresa. Entonces, siempre una reacción de sorpresa, así como esta que envié, es si de pronto alguien quedó un poco atrasado. Voy a volverlo a armar. Están preguntando si se puede, se les fue la señal a algunos y si se puede mostrar cómo se armó. Sí, claro, voy a volverlo a armar, pero entonces si quiero, entonces voy a armarlo de pronto para que sea más fácil, con unas piezas más grandes y jugando con lo que les había dicho en un principio, con la teoría del color. Entonces, algo muy sencillo. Amarillo, azul. Entonces, recuerden, para mí un módulo tiene tres partes: cuerpo, aletas y bolsillos. Entonces traigo una aleta con un bolsillo, simplemente hago ahí una superposición, lo dejo ahí. Amarillo, azul, voy a tener aquí, tengo como un espacio de bolsillo, traigo una aleta con el color rojo. Y aquí vamos. Cuando armo un vértice por completo, una esquina, él ya empieza a tener un poco más de estabilidad. Entonces empiezo a jugar con los colores. ¿Qué color da azul? Con rojo, morado. Entonces entre esos dos pongo un morado. ¿Qué color da entre amarillo y rojo? Naranja. Pongo ahí un naranja. Listo. Me queda finalizando el último módulo, pues amarillo con azul, la verde. Pongo el verde. Estas figuras me gustan mucho porque son figuras que hasta que uno no pone la última pieza, no tenemos una estabilidad completa. Si alguien por ahí es profesor de física, puede jugar con sus estudiantes con estos tipos de figuras, con las fuerzas, para entender el por qué, cuando están todas, por la forma de la distribución de las fuerzas, se sostiene el cubo. Fácil hasta acá, ¿cierto? Listo. Ahora, lo siguiente, quizás puede que sea una figura muy básica para ustedes, que todos la conozcan o todos la sepan hacer, pero yo quiero explicarla no utilizando un lenguaje
matemático, un lenguaje de origami, sino explicarla utilizando completamente un lenguaje geométrico en el cual nosotros nos demos cuenta que una figura que nosotros conocemos tan sencilla que muchas veces se la podemos enseñar a nuestros estudiantes, estamos pasando por encima un gran contenido de geometría que es más fácil que nuestros estudiantes lo aprendan. ¿Por qué? Porque una figura de origami la podemos hacer viendo un video de YouTube, siguiendo un libro, unas instrucciones, que alguien nos enseñe, pero no encontramos muchas veces cómo nos enseñan una figura de origami utilizando solamente lenguaje geométrico. Ahorita estaba viendo la clase anterior, mire, mire, mire. Se parece, ¿cierto? Estamos conectados. Cubos también. Bueno, entonces, vamos a trabajar una sola hoja. Acá tengo una sola hoja. Voy a cambiar un poco aquí el fondo para que se nos vea más o mejoremos en este caso. Bueno, tenemos una sola hoja. Ya vamos a cambiar el concepto. Yo sé que esto va a ser muy sencillo para ustedes, pero es el ejercicio matemático que quiero que entendamos. Entonces, una hoja, no. En este caso, tenemos un polígono regular. El nombre de este polígono es un cuadrilátero, pero más específicamente es un cuadrado que a su vez puede ser un rombo. Existen unas características que los similares en la cual el cuadrado puede ser un rombo. Entonces tenemos un polígono regular, en este caso vamos a trabajar con un cuadrado. Un cuadrado tiene dos diagonales. Recordemos la definición de diagonal. Diagonal es la línea que une dos vértices no consecutivos. Entonces, nuevamente, ¿qué es un vértice no consecutivo? Tenemos 1, 2, 3, 4, y los vértices no consecutivos son vértices que no están seguidos. Entonces, dos diagonales, ¿cuáles? La línea que une este vértice con este vértice, porque no son consecutivos, y la línea que une este vértice con este otro vértice, porque no son consecutivos. Entonces, vamos a hablar por una de las diagonales de este polígono regular, de este cuadrado. Entonces, al doblar por una de las diagonales, observo que el cuadrado que yo tenía, o el polígono regular, se transforma en otro polígono. Aquí viene una lluvia de ideas. ¿Qué polígono? Casi todos responden un triángulo. Quiero que si alguien me da un nombre más exacto para este polígono. Por ahí yo sé que de pronto lo escriben en el chat. Y alguno de los moderadores me transmite si alguien le dio un nombre más exacto a este triángulo. Triángulo, rectángulo, isósceles. Exactamente. Eso es. Entonces, fíjense, nosotros empezamos a recordar. Entonces, quizás todos nuestros estudiantes no nos van a decir un triángulo rectángulo, o quizás todos no nos van a decir un triángulo isósceles. Quizás todos no nos van a decir un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, explicamos el por qué esto es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales o porque tiene dos lados iguales. Perfecto. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces ahí tenemos. ¿Y por qué es un triángulo rectángulo isósceles? Porque es uno y es el otro. Entonces son los dos en uno. Ahora acá nosotros podemos nuevamente
mostrar o empezar a contarle a los estudiantes una característica de los triángulos. Para mí, una característica de los triángulos es que es una figura geométrica cuyo suma de ángulos internos es 180 grados. Si ya sabemos que este es un rectángulo, es decir, este es de 90 grados y tiene dos ángulos iguales, ¿cuántos miden esto? Rápidamente, más de un estudiante les va a decir 45 grados. Entonces, fíjense que ellos ya están empezando a aplicar como unas operaciones sencillas. Estamos sumando, restando y empezamos a encontrar algunas características de estos triángulos. Nuevamente, entonces ahora la siguiente instrucción. Vamos a tomar los dos ángulos iguales, es decir, los ángulos de 45 grados, y los vamos a doblar de tal forma que los vértices lleguen al vértice del ángulo recto. Más de uno va a esperar que uno dé la instrucción, pero vamos a empezar a identificar estudiantes que antes de que uno dé la instrucción visual va a hacer esto. Y va a hacer esto. Sencillo. Entonces nuevamente tenemos otro cuadrado u otro rombo. Aquí podemos empezar a preguntarle a nuestros estudiantes, porque la idea es eso, es que utilicemos esto. ¿Qué área es esta en comparación con el original? Entonces, más de uno le va a decir, ¿qué es la cuarta parte? 1, 2, 3, cuartos, la cuarta parte del área. Algunos les van a decir la mitad, pero podemos nuevamente empezar a disipar dudas y a mostrarles el por qué es la cuarta parte del área. Listo. Hasta acá. Movimiento, traslaciones, en el plano hay algo que son simetrías, rotaciones y demás. Tenemos un cuadrado. En el cuadrado pues es evidente que podemos ver dos triángulos, pero yo necesito ubicar una cara lisa de esta figura. Entonces yo lo que la voy a hacer es que le voy a dar un giro sobre su propio eje y vuelvo y obtengo un cuadrado completamente limpio. Es decir, no tengo capas de papel ni divisiones por acá. Ahora, vamos a ubicar un vértice donde encontremos 4 puntas. Entonces, vamos aquí a este vértice y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. Yo sé que lo podemos hacer más rápido, pero es para identificar o resaltar cada una de estas herramientas de geometría que están acá inmersas. Entonces, tomamos la primera esquina, el primer papel, el primer vértice que tenemos arriba, lo vamos a doblar hacia abajo, siguiendo la diagonal. Recordemos, la diagonal es una línea que une dos vértices no consecutivos. Doblamos. Listo. Al doblar, observamos que el cuadrado lo tenemos acá por completo. Formado por dos triángulos. Un triángulo acá, otro triángulo aquí arriba. Podemos empezar a jugar eso. Tomamos la siguiente, hacemos exactamente lo mismo. Doblamos por la misma diagonal. Y ahora observamos cómo el cuadrado se formó con 3 triángulos. Un triángulo rectángulo abajo, 2 triángulos rectángulos más pequeñitos en la parte de arriba. Acá, si queremos, podemos empezar a encontrar una similitud con algunas piezas del tangram. Bueno, entonces en los triángulos más pequeñitos vamos a ubicar el ángulo de 45 grados que esté libre. ¿Por qué hablamos del que esté libre? Porque quizás aquí tengo un ángulo de 45 grados, pero no está tan libre como este. Entonces encontramos el ángulo de 45 grados
y vamos a bifurcar o hacer la bisección del ángulo recto de este triángulo. Nuevamente, otro tema que podemos quizás recordarle, otro concepto, bisección. Cuando hablamos de eso es dividir un ángulo en dos. Entonces va a ser muy sencillo siempre contarle a los estudiantes eso. ¿Y cómo lo hacemos? Esta línea que está aquí, esta vertical, va a coincidir con esta horizontal, de tal forma que la línea salga desde el vértice del ángulo recto. Si yo fuese a enseñar esta figura, hacemos lo mismo al otro lado. Solamente con origami en 2 minutos lo hubiese terminado. Yo sé que muchos de ustedes ya la han hecho y se la saben de memoria. Y quizás a veces uno dice, uff, 10 minutos haciendo la misma figura que ya sabía hacer. Disculpe, están pidiendo si puede repetir los últimos pasos. Vale. Me confío desde acá, creo. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, busco un vértice, un ángulo de 45 grados, lo voy a llevar hasta el otro ángulo de 45 grados del triángulo pequeñito de la parte de arriba, pero en este proceso yo construyo una nueva línea y esta línea es la bisectriz del ángulo recto. Entonces recordamos que la bisectriz es la línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces doblar la vertical hasta la horizontal. Acá. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Voy a unir los vértices cuyos ángulos son de 45, bisectando el ángulo recto. Acá. Listo. Entonces, que les decía, para muchos esta figura es muy sencilla y ya la deben conocer. Y es un corazón. Pero vamos a hacerle algo diferente. Si le damos la vuelta, perfecto. Ahí está el corazón. Simplemente que nos hace falta que este corazón pues quede mucho más bonito, mucho más estilizado. Y es quitarle este vértice, quitarle este vértice, quitarle este vértice y quitarle este vértice de acá. Entonces, doblamos un pedacito hacia atrás, la medida es cualquiera. Marcamos bien. Doblamos este de acá. Marcamos bien. Doblamos el otro lado. Y hacemos lo mismo acá. Listo. Ahora sí, ¿qué tenemos? Un corazón es una figura muy sencilla de hacer. Yo creería que es una de las más fáciles de hacer en origami. Pero lo importante de hacer esta figura, que yo sé que muchos de ustedes ya sabían hacer, es eso, es entender cómo o mostrar cómo nosotros podemos resaltar todos estos conceptos de geometría que muchas veces a nuestros estudiantes les parecen aburridos, monótonos o se nos han olvidado, pero cómo nosotros los podemos tocar aquí, simplemente con origami, enseñarlos con una figura de origami y de esta forma nosotros podamos utilizar el origami como yo lo llamé en mi tesis de maestría, origami como herramienta gamificadora en los procesos de enseñanza de la geometría. Cuando hablamos de gamificación en educación, estamos hablando de aprender a través del juego, ¿sí? Entonces es importante esto. Estamos en un evento, lo que me contó Lizzy, lo que logré entender, es cómo utilizar esto tan bonito que es el origami para enseñar o para potencializar estos conocimientos de matemáticas. Y llevo 3 años en este proceso con niños de colegio y he enamorado a los niños del colegio de la matemática y de la geometría con origami. Mi intención cuando empecé con ellos no era enamorarlos del origami, era enamorarlos de la matemática y de la geometría a través del origami. Y creo que lo he logrado hacer y en muchas clases he trabajado
origami con ellos, trabajando o potencializando algún tema en particular. Bueno, tenemos todavía 16 minutos. 16 minutos alcanzan perfectamente para hacer una tercera y última figura. Entonces, nuevamente, 6 papeles, Disculpa, colores. Diego, estaban Dime, pidiendo si puede repetir el último paso de la figura anterior, solo el último. el, el último paso. Porfa, me dices, le dice a la persona, yo voy a ir desdoblando y me avisas en qué parte paro. Si era solamente la partecita de doblar estas esquinas o antes de este. Dicen 2 pasos antes. Entonces, doy la vuelta, estas puntas arriba. Que me confirmen si acá o antes. Sí, me dicen que es ahí mismo. Listo, ahí mismo. Entonces recordemos. Aquí por el mismo lado donde bajamos la primera y la segunda punta, lo que hacemos es, esta punta la llevamos hacia afuera y esta otra punta también la vamos a llevar hacia afuera. Que estos vértices coinciden. Listo, estamos acá. Le damos la vuelta a la figura y lo que hacemos es, estas esquinitas las empezamos a doblar. Y listo. Un corazón, muy sencillo. Bueno, sí, todos acá, todos lo lograron hacer. Sí, me están diciendo que ya están pidiendo. De igual manera, les recordamos que esto se está grabando y que lo vamos a publicar cuando esté listo en el Facebook, en la página del club. Listo, perfecto. Sin embargo, algo como para contarles, justo anoche, a través de una emisora de radio, yo enseñé a hacer esta figura o sea, a través de la radio, o sea, sin imágenes visuales ni nada. Así como aparezco yo acá, como aparece el nombre, @Diego Origami, así en Instagram, en Twitter, en este caso en Twitter también estoy igual, y yo retuiteé un videito de cómo se hace este corazón, y en el video se demora 30 segundos. Entonces, si tienen Twitter, así, ahí está, yo lo retuiteé, es uno de mis últimos tweets, un videito de 30 segundos de cómo se hace este corazón. Lo que les decía, es una figura muy sencilla, pero es una figura donde nosotros podemos empezar a rescatar estas herramientas y este lenguaje matemático. Bueno, vamos con una última figura, un último módulo que vamos a hacer. Para mí, lo más difícil, y lo reconozco, de empezar a enseñar matemáticas y geometría a través del origami es encontrar una serie de figuras sencillas, porque yo hacía figuras, si no eran insectos, dragones y cosas de origami que aún sigo haciendo, pero no es una muy buena herramienta para empezar a enseñar geometría. Ya obviamente uno puede después ver una matemática muy profunda en ello, pero eso ya es otra cosa. Lo primero que vamos a hacer con esta es una base puerta, ahora sí lo voy a llamar una base puerta exacta, es decir, que vaya exactamente a la mitad. Entonces, tomo la hoja, doblo por la mitad, marco bien y desdoblo. Como ya tengo la mitad, a diferencia de este cubo que la base puerta era inexacta, era cualquier medida,
En esta sí tiene que ser exacto. Hago la base puerta a la línea de la mitad. Yo no sé si estaré cometiendo algún tipo de pecado en el origami, pero para mí después de aprender eso, que lo aprendí, como les decía, hace como 11 años, de Tomoko Fusé. La otra es una base puerta, para mí esto es una base puerta exacta. ¿Por qué? Porque va exactamente a la mitad. Después de hacer esto, le voy a dar la vuelta, veo el papel por el lado que está liso, solamente veo la marca de la línea de la mitad, y voy a hacer el mismo pliegue, un pliegue en puerta, borde hacia la marca que tengo acá. Pero ojo, cuando lo vaya a hacer, si quieren marcar de una vez, pueden marcar de una vez. Si quieren adelantarse un poco en el proceso y evitar tantas líneas en la figura, sueltan el papel que queda por detrás. Y hacemos lo mismo al otro lado. Vamos a hablar como si fuera base puerta, dobles, borde a la marca o hasta que se una con el papel. Acá. Y antes de hacer la marca acá por completo, por debajo, ustedes se van a dar cuenta que pueden sacar una capita de papel y la sacan. Listo. ¿Qué tenemos? Dos rectángulos. Ahora, sobre cada una de estas esquinas, es decir, aquí en la mitad, voy a doblar hasta conseguir un triángulo rectángulo y hago lo mismo en el otro lado. Bueno, aquí pues cosas adicionales que podemos rescatar, más adelante nos va a servir en algo. Aquí este rectángulo largo es de proporción de 4:1. Ahorita vamos a ver el por qué de pronto esa información nos sirve. Lo hacemos abajo, lo hacemos en la parte de arriba. Listo. Entonces tengo un triángulo aquí arriba, un triángulo aquí abajo. Como la proporción original era de 4:1, quité uno. Se puede repetir. Sí, claro. Desde acá. Antes, dicen. Desde ahí, ¿cierto? Antes me están diciendo. Bueno, por eso, para evitar confusión, entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, doblo la mitad, desdoblo, doblo bordes al centro, como si estuviese haciendo una base puerta, le doy la vuelta al papel. Ahora voy a doblar el borde hacia la línea del centro y antes de realizar la marca, suelto una capa de papel que está acá detrás. Listo. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Borde hacia la línea del centro, acá, y antes de marcar por completo, me doy cuenta que por detrás tengo una línea, una capa de papel que puedo sacar. La saco y ahora sí, marco. Como la línea va por la mitad, entonces marco aquí por la mitad, marco por la mitad. Y ahora doblo, doblo, hago lo mismo acá, borde a la línea del centro, borde a la línea del centro, y quité un pedazo, me quedaron dos, pero como era de 4:1, entonces tengo 1 y 2, entonces acá va a quedar un cuadrado exacto. ¿Qué voy a hacer? Doblo por la base de este triángulo, entonces doblo,
dependiendo lo que estemos nosotros trabajando, uno puede decir, ay, bueno, entonces vamos a hablar por la hipotenusa de este triángulo. Entonces, por ahí más de uno, ah, claro, la hipotenusa es la que está al lado contrario del ángulo recto. Listo. Y obtenemos algo como esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 6 piezas iguales a esto. Entonces yo le enseñé a hacer con un papel pues más grande, pero lo voy a hacer las 6 piezas con un papel más pequeño. Lo voy a hacer un poco rápido para que nos coincida con el tiempo y alcanzar a armarla. Y pues adicional, yo sé que aquí en el grupo, pues en la actividad, en la conexión, tenemos profesores de matemáticas, tenemos estudiantes y pues también tenemos personas que no son ni profesores ni estudiantes de matemáticas, pero quisiera saber si existe la posibilidad de habilitarles de pronto micrófono y cámara un momentico a alguno que quiera participar y quiera dar pues su opinión o una opinión muy corta sobre lo que hicimos, o sea, si en realidad sí sirve, no sirve, si, cómo les parece el hecho de utilizar este tipo de origami o el origami para enseñar estos conceptos de geometría y demás. Si alguien desea participar, puede levantar su mano y con mucho gusto habilitaremos su audio. Y pues podemos ir participando mientras hacemos los módulos. Por ahí creo que está Lexter. Muy bien, ya le habilitamos el audio ahí a Lester. Muy buenos días a todos. Me parece muy interesante para no hacer una clase muy tediosa y monótona o fuera de lo común, ¿va? Utilizar estas herramientas. Yo creo que está excelente y de mucha utilidad. Así podemos no solo tenerlos activos a ellos, sino que ir aprendiendo. Lexter, una pregunta. ¿Eres profesor de matemáticas? Soy profesor no exactamente de matemáticas. Ah, ok, pero ¿de qué área? ¿Perdón? ¿De qué área eres profesor? Yo soy del área de tecnología. Del área de tecnología. Sí. Bueno, también, por ejemplo, bueno, en tecnología, cuando uno empieza a hablar como de diagramas de flujos y demás, entonces siempre uno puede hablar de un algoritmo que hay que seguir y uno puede relacionar esos algoritmos con los pasos de una figura de origami, ¿no? Sí, sí, tiene varias figuras que se pueden utilizar para hacer los diagramas de flujo. Que a veces como yo recibo casi a todos los alumnos de todas las clases, se podría decir, de tanto de primero, segundo, tercero, o incluso hasta de diversificado. A veces van, mire, necesito una herramienta que me ayude a aprender esto. Entonces, no solo preguntan de una materia, piensan que uno de tecnología, pues por medio de la tecnología ellos quieren resolver a veces ciertos problemas. A mí me llama la atención siempre explicarles y por eso estoy aprendiendo para cuando de repente me pregunten en algo, yo lo puedo explicar así de una forma más creativa, ¿no? Sí, yo creo que a eso estamos llamados los nuevos docentes y esa
a dar como un cambio, un giro completo a nuestras clases de cualquier área que estemos dando. Podemos ir de la mano con la evolución tecnológica, el desarrollo tecnológico que tenemos. Sí. Listo. Bien, muchas gracias entonces. Excelente explicación. No, gracias a ustedes y sobre todo pues, por la participación, porque muchas veces uno da estos talleres y uno se queda con ganas de escucharlos, verlos, saber qué opinaron ustedes. Eso se ha perdido en la virtualidad, esa interacción con el estudiante o con el participante, pero se ha ganado el hecho de que nos hemos conectado a nivel mundial, ¿sí? Antes no veíamos tan fácil conocer o dar una clase tan de diferentes países. No sé si alguien más. Vamos a ver si alguien más desea dar su opinión, participar, pues los vamos a molestar con levantar la mano y con mucho gusto les activamos su audio. Tenemos a Neri, le vamos a habilitar el audio. Creo que ahí estamos ya. Ok. Buenos días, Neri Molina desde Honduras. Soy maestro de educación básica. Veo la importancia que tiene esta parte de la geometría con el origami. Los estudiantes desde el primer grado pueden ir aprendiendo a formar las diferentes figuras. Me llamó la atención cuando estábamos trabajando con el cuadrado y que lo convertíamos en 2 triángulos. En el caso de nuestro sistema educativo, en 5º grado nosotros enseñamos área de triángulos y los alumnos deducen la fórmula de dividir un cuadrado en 2 partes iguales, utilizando la diagonal. Y haciéndolo con este tipo de materiales, en este caso con origami, vamos a tener una mayor concentración en los estudiantes y ellos se van a interesar más por este aprendizaje de la enseñanza del área en ese grado que estamos trabajando en ese momento. Listo, Neri. Gracias. Y es cierto, necesitamos motivarlos y conectarlos y engancharlos porque cada día la tecnología absorbe más a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Tenemos que sacarle como ese positivo. Bueno, algo que no les expliqué y que se los voy a dejar de tarea, de la misma forma, pero diferente, armamos el otro cubo con los 6 modulitos. Creo que ahorita Marta había levantado la mano. Vamos a ver si todavía desea participar. Alguien que desee participar puede levantar su mano y con gusto le vamos a habilitar el audio. Agradecemos a todos los que están conectados. Hemos mantenido más de 90 conexiones, así que muchas gracias. Y vamos a escuchar a Marta. Buenas tardes, antes que nada, ¿verdad? Bueno, soy de Guatemala, creo que todavía sí ya son tardes. Sinceramente, sí me parece algo efectivo para implementar con estudiantes, para no, como dijo el compañero anteriormente, para no volver una clase muy tradicional, sino volverla creativa y que los alumnos se interesen más. No tanto como dijo el tallerista por el origami, sino que por las matemáticas, ¿verdad? Entonces siento de que sí es bastante efectivo. Aparte, como para uno de docente también le puedes ayudar para explicarles mejor a los estudiantes y los estudiantes a la hora de realizarse, por decirlo así, una pequeña evaluación. Recuerdo que con el profesor hicimos tal y tal cosa, cuando hicimos la figura. Entonces ahí empiezan ellos como a recordar, ¿verdad? Entonces sí siento que es bastante efectivo el realizar figuras en origami. Y quiero también agradecerle al tallerista por impartirnos su conocimiento, ¿verdad? No, en realidad, las gracias las tenemos que dar, pues en este caso a Lizzy por invitarme, por contactarme, más que eso, pues por brindarme el espacio, ¿sí? Porque lo que yo le digo, o sea, a mí se demoran más en decirme que les enseño origami, sobre todo con geometría, en decirles que sí, porque es que yo quiero es esto, quiero es compartirles esto para que ellos vean que esto nos sirve no solamente para hacer figuras de origami, sino muchas cosas más. Quisiera pues
Yo creo que me lo voy a adelantar a Lizzy. Lizzy creo que les va a decir que todos enciendan las cámaras, que muestren las figuras que hicimos.